Qué gusto saludarles de nuevo, esperando estén teniendo unos días llenos de salud y de paz espiritual, que es ese el tema de hoy. Suena quizá paradójico, pero la paz espiritual para mí se representa en el 5 de oros del tarot. Este 5 de oros es esencialmente una carta que indica o representa pobreza, enfermedad, cosas que se pierden, ¿no? Como en esta, por ejemplo, se ve así como una situación de guerra, ¿no? De miseria. Esta carta es como muy devastadora verla al principio, porque pues parece que no augura nada bueno, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, como dirían ustedes ahora, la carencia con la paz espiritual? Pues la paz espiritual es un poquito, como va anunciando la palabra, un estado del alma. Es un estado del alma que no implica, como pensamos, una alegría o una felicidad perpetua, ¿no? O un estado de tranquilidad perpetuo, sino un estado en el que no hay un movimiento de reacción o acción basado en nuestras carencias o en la satisfacción de un deseo. No es un estado de confort, ¿no? Sino un movimiento o la capacidad de tener un movimiento continuo que nos lleve a nuestro centro una y otra vez. Porque finalmente la vida aquí en la Tierra es eso, ¿no? Es movimiento. Nunca estamos como igual. Estos aspectos de la pobreza o la riqueza económica, por ejemplo, o material, pues en la vida resultan muy variables, ¿no? Y a veces nos ponen a prueba por la sociedad en la que vivimos, ¿no? En que decimos, pues estoy trabajando muchísimo, estoy haciendo todo lo que puedo y parece que nada resulta, ¿no? Me trabajo espiritualmente, intento ser alguien mejor, ¿no? Para mí, para las personas que me rodean y parece que la vida me tiene como al revés, ¿no? En vez de que me vaya mejor, pues parece que todo se torna más difícil. Y es justo en esos momentos cuando esta parte de la paz espiritual ha de desarrollarse, ¿no? Ha de desarrollarse porque nos va a mostrar cómo regresar a nosotros mismos, a nuestro centro, a entender cómo es que hay algo, ¿no? En la vida material terrena que desconocemos, ¿no? Que por más que hacemos, parece que va en sentido opuesto. A esto le podemos llamar como Dios, ¿no? O fuente divina. Esta parte que no siempre está como en nuestro control racional, material, científico, ¿no? Algo más. Entonces, por eso se llama paz espiritual, ¿no? No es cualquier tipo de paz como estar en silencio o no actuar, meditar, no, nada más, sino ver cómo nos posicionamos ante la enfermedad, la incomodidad, la pobreza y la incertidumbre. Entonces, algo muy importante en este aspecto, en estos momentos de 5 de oros, ¿no? En el que las partes de la materialidad, el trabajo, la salud, se mueven y parecen tender a la nada o al vacío, ¿no? Algo que va en descenso. Lo importante, dicen los sabios del desierto, que hay que poner atención, ¿no? Lo importante es primeramente la atención, que va a dirigirnos hacia el poder hacia el poder de resistirlo todo, ¿no? De resistir todo aquello que pueda venir. Entonces, dentro de este pensamiento místico, aquí lo importante no es estar en confort o en inamovilidad,
¿no? Sino en saber que se puede resistirlo todo. Cuando perdemos este poder, lo que ocurre es lo que se le llama como el derrumbe del alma, ¿no? Que es una consecuencia de un tropiezo hacia un estado de carencia interior, ¿no? Que se manifiesta como angustia o inquietud, ¿no? Que en algún momento todos hemos experimentado, ¿no? La angustia viene de saber que no hay nada que podamos hacer y de alguna forma estamos en peligro, ¿no? En peligro de, no sé, quedarnos sin dinero, sin casa, sin pagar las deudas, sin comer, sin poder resolver la situación de nuestros seres queridos, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto, lo importante va a ser posicionarnos de forma correcta dentro de nuestra espiritualidad, ¿no? Este posicionamiento que es interior, pues tiene que ver con esta parte de la oración, ¿no? De la oración del corazón, que dicen los monásticos, generalmente se inicia en un estado de angustia y de pena, ¿no? Y es en esos estados en donde germinamos a partir del dolor del alma. Entonces nuestra alma, como ya no hay nada en lo material, ¿no? No hay nada que nos sostenga materialmente, el alma necesita ubicar lo que lo trasciende, ¿no? Pasamos de lo breve, de lo temporal, de lo material, a buscar entonces lo trascendente. Es la necesidad de Dios o de encontrar la verdad, ¿no? O una verdad que trasciende. Esta parte es la parte del arrepentimiento, ¿no? Lo que se conoce como el arrepentimiento, que ya hemos hablado un poco en los videos, ¿no? El arrepentimiento no es un estado sentimental, ¿no? No es de que, ay, me siento mal por lo que hice o por lo que no tengo o por lo que no he logrado, sino que el arrepentimiento es esta reflexión intelectual que viene a partir del dolor, ¿no? Que dirige nuestra mente y todos nuestros sentidos, nuestras emociones, hacia este pensamiento de lo que es de verdad importante más allá de lo material, ¿no? Este arrepentimiento nos lleva a una reconciliación, ¿no? A la búsqueda consciente del perdón. El perdón empieza como con lo más inmediato, ¿no? Quitarnos la culpa y de sentirnos inútiles o de sentir que no lo hemos hecho bien o que no somos suficientes y que por eso no tenemos o no hemos sido lo suficientemente cuidadosos, ¿no? Sino que una parte sí, ¿no? Quizá tenga que ver con esta forma en que nos medimos materialmente, pero esa forma va a empezar primero en cómo nos medimos espiritualmente, ¿no? Cómo nos juzgamos y cómo juzgamos al otro. Entonces, por eso va tan ligado, ¿no? Estas situaciones de pobreza, dolor, arrepentimiento y entonces dulzura del corazón, ¿no? La oración es la que nos ayuda a poner atención, a posicionarnos interiormente de una forma correcta. Eso también lo maneja el budismo, ¿no? La atención plena quiere decir situarte en el presente, en el aquí y el ahora, sin juicios materiales ni intelectuales, sino simplemente observar qué está pasando, qué tienes que hacer, ¿no? Sí, hacer un plan, ¿no? De trabajo, un plan económico, pero esto va antes de eso. Necesitamos paz interior o paz espiritual, ¿no? Entonces necesitamos ubicarnos dentro de nuestro ser, en un lugar en donde no es que mágicamente se elimine el dolor o la angustia, ¿no? Pero es un lugar que nos va a permitir esta reflexión o esta metanoia, este arrepentimiento, en donde pues podemos hablar con sinceridad, fuera de toda culpa o de toda emoción, sino ver qué está pasando, porque cada uno de nuestros pensamientos, emociones, movimientos son una expresión de Dios, ¿no? Entonces, y eso solo lo notamos en la oración, no hay otra forma de saberlo, ¿no?
Entonces, en esta posición de la oración, ubicamos como Dios se está expresando a partir de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces, empezamos a hacer conciencia de esa presencia. Entonces, este 5 de espadas, 5 de pentáculos, es tan importante por eso, ¿no? Porque va a ser la parte que nos va a llevar de lo material a lo trascendente. Entonces no hay que tener miedo a la pobreza o a la falta de riquezas, ¿no? Es una invitación a movernos más allá de la satisfacción del deseo, ¿no? Eso en las religiones abrámicas en general se le conoce como tentación, pasiones, placer, lujuria. Todas esas palabras en realidad quieren decir no responder o no conducirnos únicamente por la satisfacción del deseo, sino por la búsqueda de la verdad, ¿no? De esta verdad interior que tiene que ver con una paz y plenitud espiritual, no escapando del dolor o huyendo de aquello que nos causa angustia o temor, sino poderlo enfrentar, ¿no? Eso finalmente es lo que dicen los padres sobre lo que es ser cristiano, ¿no? Un cristiano es aquel que va enfrentando las situaciones como vienen, ¿no? Y tiene esta capacidad de abandonarse, ¿no? De abandonarse en este aspecto, no saber qué va a pasar exactamente con uno mismo, ni si siempre va a estar bien, ¿no? Ni estar asegurando, digamos, su propio bienestar, ¿no? Sino poder enfrentar la vida con sus movimientos, sus subidas y bajadas, ¿no? Y de poder enfrentar lo que la trascendencia implica, ¿no? Que esto implica, pues sí, quizá alejarnos de todo aquello que nos daba comodidad, ¿no? Es el principio de un peregrinaje, si así también se le quiere ver, ¿no? Claro que si no se comienza el peregrinaje o se decide no avanzar por este camino, lo único que va a pasar es que nos vamos a quedar como en el plano material, ¿no? En el que si bien podríamos resolver nuestros problemas materiales, ya sea físicos, ¿no? Corporales, de salud o económicos, porque tenemos la inteligencia para hacerlo, no vamos a adquirir esa facultad espiritual, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con la inteligencia de hacer un mejor plan de salud, de vida o de carrera, sino que tiene que ver con poseer ese plus que nos brinda el espíritu para que independientemente de lo que suceda en nuestras vidas, nosotros tengamos la capacidad de vivirlo, ¿no? Afrontarlo no quiere decir luchar contra ello, sino atravesarlo, vivirlo, ¿no? De la mejor forma. Entonces, también hay que pensar esto, ¿no? Que esto no es una lucha contra lo que está ocurriendo, sino un entendimiento desde la paz, ¿no? Desde el no correr o no querer, no actuar a partir de una carencia o de un vacío o de la necesidad de una satisfacción, sino actuar desde la inteligencia espiritual. Entonces, bueno, no hay que temer a este 5 de oros, ¿no? Por el contrario, hay que pensarlo como una invitación, si bien un poco amarga, ¿no? Un poco dolorosa al principio, pero que eventualmente tendrá sus providencias, ¿no? Pensando en estos dichos que también se comparten con las tradiciones de la espiritualidad indígena, por ejemplo, en el aspecto de pensar que no hay ninguna oración que no sea escuchada por Dios, ¿no? Y siempre hay que tenerlo claro eso, ¿no? Como un principio espiritual compartido para la humanidad, ¿no? Y bueno, pues ha sido un gusto saludarles de nuevo. Muchas gracias por compartir los videos y sus opiniones. Y bueno, me gustaría escucharles también.
Dejen sus comentarios o pues nos estaremos viendo pronto también. Hasta luego.